Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 18 de julio de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Sigue el paro camionero. Todos los días hay expectativas de que el paro termine. Nadie sabe cómo. Lo que sí sabemos es cuál va a ser el balance final. Las dimensiones del daño que el paro camionero le causa a Colombia no están establecidas y no se establecerán sino cuando el paro termine y se vea cuántos fueron los puestos de trabajo que se perdieron, cuál el encarecimiento del costo de vida, cuáles los desastres que causó un paro que el gobierno no supo manejar. Y no lo supo manejar porque toda su capacidad de arreglo la tiene concentrada en las FARC, en los terroristas de las FARC. Para los terroristas hay todo el tiempo, hay comisiones especiales, hay plenipotenciarios, hay comprensión, hay perdón, hay cuanto se quiera. Para los camioneros, garrote. Eso lo decimos en un artículo que saldrá en comunicaciones, en publicaciones, en distintas publicaciones de la provincia colombiana, y así como saldrá otro artículo nuestro donde hablamos del 20 de julio, que ya llega pasado mañana. Ya tiene que estar lista la carpa, tienen que estar listos los payasos. Lo que no sabemos es cuál va a ser el acto de circo que nos den para distraernos de un hecho fundamental. Y es que Santos prometió para el 20 de julio tener ya firmado el acuerdo de paz con las FARC. Y después salió Timochenko a decirle que le falta mucho pelo pa'l moño, como es la verdad. Después salió Joaquín Gómez a decir que no tienen sino 52 temas pendientes. De los asuntos ya concluidos, de los asuntos por concluir, pues imagínense ustedes, cuando les dieron el encargo de redactar la Constitución Política de Colombia. La Constitución de este año no va a ser de Núñez y de Caro, sino de la Calle y de Márquez. Algo va de Pedro a Pedro, pero esa es la verdad. De manera que esperemos a ver qué nos tienen para el miércoles. Y los invitamos también a que nos lean en las dos orillas, a propósito de ese hecho, a propósito de la llegada del 20 de julio, Santos con las manos vacías, algo se tiene que inventar para tratar de que no nos acordemos de sus promesas y de que no se ponga en evidencia otro de sus innumerables fracasos. Y mientras tanto, lo sigue entregando todo para que las FARC se aprovechen del país y se aprovechen de la debilidad o de la mala fe, o de ambas cosas, de un presidente que nunca debió serlo. Esa es la verdad. Un chico vallecaucano nos saca una sonrisa. Él se llama Harlinson Pantano y ganó una de las etapas más duras, probablemente la etapa reina del Tour de Francia, y ante el desastre en la carrera, pues desastre relativo, de Nairo Quintana, que no ataca, que no tiene con qué, que es muy inferior a Froome, Harlinson Pantano nos devuelve una sonrisa, nos da una esperanza y nos dice cómo somos los colombianos de buenos, cómo somos disciplinados y positivos cuando tenemos liderazgo y tenemos oportunidades. El golpe en Turquía, ¿qué pasó? Roberto Mora nos hará un análisis sobre este asunto dramático. ¿Qué fue lo que pasó en Turquía? Los militares dijeron que tenían controlada la situación, el pueblo se volcó a la calle
impidió el golpe de Estado, esa es la verdad, salieron millones de personas a la calle a defender a Erdogan, pero ¿qué están defendiendo? ¿Qué clase de Estado están defendiendo? ¿Qué viene para Turquía y qué viene para el mundo? Turquía es la puerta de entrada a Europa, Turquía es clave dentro de todo ese conjunto trepidante y complejo del Medio Oriente. Turquía es el país bisagra para todo esto, como alguien lo llamó. Entonces habrá que esperar de qué se trata. Roberto Mora nos tiene un análisis sobre el particular. El terrorismo en Niza no es distinto al de las FARC y el ELN. Haremos en nuestra nota editorial un recuento sobre esa situación porque el mundo está conmovido y con justa razón con la atrocidad que se cometió en Niza. Eso a uno hay momentos en que le queda grande imaginarlo. ¿Y por qué no nos queda grande imaginar lo que pasó en el Club El Nogal? ¿Y por qué no nos queda grande imaginar lo que hizo el ELN al quemar un pueblo entero? ¿Porque el pueblo era de negros? ¿Porque el Club El Nogal es de un país subdesarrollado y Niza es de un país desarrollado al máximo? Los terroristas de las FARC no son menos terroristas que los de ISIS. Muerte de 3 policías en Baton Rouge y heridas para otros 3 más. Obama dice que ese es un acto cobarde. Obama hace unos descubrimientos maravillosos. Ha descubierto que el terrorismo implica también una cobardía. El terrorismo obra siempre sobre seguro y a mansalva. ¿Qué efectos van a tener estos ataques terroristas en la opinión pública americana? Pondrán en una báscula, harán bascular el pensamiento político de los Estados Unidos para que pase de la señora Hillary a Trump, que promete seguridad, que promete un Estado fuerte, que promete combatir estos actos de terrorismo. Los venezolanos siguen volcados sobre Colombia. Lo que pasó en las últimas 2 jornadas, donde más de 100.000, parece que fueron 140.000 venezolanos, los que llegaron a Cúcuta a llenar sus sacos, las bolsas que traían de comida, de medicinas. Cúcuta va a necesitar que le hagan una recuperación de todas las cosas de las que salió y que se vendió. ¿Y cómo lo vamos a hacer ahora con paro camionero? ¿Y cómo lo vamos a hacer en esta situación crítica del país? Por ahora los venezolanos vienen y se van con lágrimas en los ojos de agradecimiento. ¿Podrán seguir viniendo? Colombia está en capacidad de atender la avalancha de Venezuela que se viene sobre Colombia como ya lo habíamos anticipado. Aquí nada está preparado, porque tenemos un presidente incompetente que no prepara nada. Los 10 años de la parapolítica. El silencio de los inocentes. Les recomendamos un libro que acaba de aparecer, ya llegó a las librerías, de Plinio Apuleyo Mendoza. Se llama Cárcel o Exilio, una mirada crítica a la sombría realidad de la justicia en Colombia. Tiene que ver esto mucho y muy de cerca con la parapolítica. Y ustedes verán a víctimas de la parapolítica como Jorge Noguera, por ejemplo, y como Luis Alfredo Ramos, y como Santiago Uribe, que son víctimas también de un poder judicial desbordado y dedicado a la persecución política más infame. El libro de Plinio Apuleyo Mendoza, Cárcel o Exilio, 10 años de la parapolítica. También hablaremos nosotros del tema, de las iniquidades que se cometieron contra personas inocentes y muy significativas como Mauricio Pimiento, Mario Uribe, Miguel Pinedo Vidal, el doctor Gómez Gallo, el doctor García Orjuela, Ciro Ramírez, Nancy Patricia Gutiérrez, Luis Alfredo Ramos. La parapolítica
que algunos dicen, como el presidente del Senado, que es una lección que se le dio a los políticos para que no anden metidos en malos pasos. Doctor Velasco, muchas de estas personas que mencioné no son menos honrados ni menos inocentes que usted. Y usted lo sabe, usted lo sabe. No sea oportunista, doctor Velasco, y no sea traicionero a la memoria de quienes fueron compañeros y amigos suyos, y a quienes usted admiró, y que usted sabe muy bien que jamás hicieron una alianza con grupos marginados de la ley, con grupos violentos. Usted lo sabe. Muertos 2 policías en Dabeiba. Pero pues aquí no hay presidente que salga a hablar de ellos, como el presidente Obama habla de los policías de Baton Rouge. El presidente de Colombia no ha dicho una sola palabra sobre los 2 policías muertos en Dabeiba. Son los últimos 2 de una cadena de asesinatos que se cometen contra la policía en Colombia. Puerto Asís es un centro de la coca y lo van a poner como uno de los lugares de refugio, de ubicación o de normalización para los frentes 48, 32, 15 de las FARC, y es el corazón de la coca en el sur del país. Como van a hacer otro que denuncia Salud Hernández Mora en un excelente artículo que probablemente sea el último o el penúltimo de los que ella escribe en el diario El Tiempo, en un sitio que se llama San José de Oriente. Pues allá van a llenar eso de bandidos para devolverlos a la intranquilidad. Y en los alrededores lo que hay es coca en inmensas cantidades. Los sitios de ubicación, en contra de lo que prometió Juanpa, son exactamente lugares para que las FARC sigan controlando lo que les importa, lo que les interesa, lo que quieren, que es el negocio de la cocaína. Por su parte, las autodefensas gaitanistas opinan del proceso de paz y dicen que respetarán a sus socios de las FARC. Las autodefensas gaitanistas son unas BACRIM que tienen tanto derecho a discutir con el gobierno el futuro del país como lo tienen las FARC. Son unos bandidos iguales, igual de malos, igual de perversos, son igualmente narcotraficantes. No sabemos que también se roben niñas. Probablemente sí, seguramente sí, son iguales. Yair Acuña ahora es testigo estrella de la Fiscalía. Esto era lo que faltaba. Yair Acuña es uno de los personajes más siniestros de la política colombiana. Fue descubierto en las pasadas elecciones con un alijo de 600 millones de pesos que llevaba para repartir en la compra de votos ese día electoral, y ahora es testigo estrella de la Fiscalía en el complot contra Su Majestad el vicefiscal y actual fiscal encargado. Hoy lunes, la Corte Constitucional definirá el plebiscito por la paz. Tengan la seguridad de que el plebiscito por la paz si no sustituye la Constitución política. No la sustituye. De manera que el Congreso está en todo su derecho a convocar un plebiscito que viola todas las reglas constitucionales del país, todas, en el fondo, en la forma, en todo. Pero la Corte Constitucional, recuerden, es una dependencia del gobierno de Santos, no es un cuerpo de magistrados independientes. Omar al-Bashir, presidente de Sudán, sigue desafiando a la Corte Penal Internacional. Se fue para Ruanda a una reunión, a una cumbre de líderes africanos. Nadie lo detiene allá como nadie lo ha detenido en ninguna parte. Y la Corte Penal Internacional sigue insistiendo en que se lo mande por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Sudán. Y él se muere de la risa. Hoy empieza en los Estados Unidos la Convención Republicana. ¿En qué está la candidatura de Trump? Seguramente Cristina Londoño mañana nos tendrá noticias muy frescas sobre el particular. John Kerry, el lamentable secretario de Estado de los Estados Unidos, dice que ISIS
está derrotado en el frente de guerra y que por eso ataca más duro para hacerse notar. Esa tesis también la habíamos oído en Colombia. La debilidad de las FARC se notaba cuando más terrorismo practicaba. Esa es una tesis vieja. El hermano de una mujer que en Pakistán resolvió sacar unas notas de esas que se sacan por vías electrónicas, mostrándose insinuante y mostrándose hermosa, parecida, decían, a Kim Kardashian, que era la Kim Kardashian de Pakistán. Él, en defensa del honor de la familia, resolvió matarla y la estranguló. ¡Qué horror! Y en Hoy en la Historia vamos a terminar probablemente hoy o mañana nuestro recorrido por la antigüedad clásica en el mundo mediterráneo, porque estamos en Roma, cuando la cultura mediterránea da el salto de Grecia hacia Roma, y en Roma se establece, después de las guerras púnicas con Cartago, lo que pasó enseguida. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Buenos días, doctor Fernando, compañeros de la mesa y a todos nuestros oyentes en Colombia y en el mundo. La noticia con la que saludamos la mañana tiene que ver con el mar de venezolanos que cruzaron este fin de semana nuevamente la frontera por Cúcuta y Arauca. Esta vez llegaron a Colombia 132.000 ciudadanos del vecino país, 4 veces más de los que vinieron a principios del mes. La apertura de la frontera estaba prevista para ayer domingo, sin embargo el gobierno venezolano también abrió el paso de transeúntes el sábado de manera sorpresiva, pero el mayor flujo de gente se vio ayer. Y según Migración Colombia, este domingo 85.000 personas pasaron por el Puente Internacional Simón Bolívar, por el Puente La Unión y por Puerto Santander. Otras 31.000 lo hicieron por el Puente Internacional José Antonio Páez en Arauca, mientras que el sábado cruzaron más de 40.000. La razón para cruzar, doctor Fernando, los venezolanos vinieron al país para comprar alimentos y medicinas. Recordemos que en Venezuela hay una escasez de casi el 80% de los productos básicos. Lo más buscado por nuestros vecinos fue papel higiénico, azúcar, café, harina de maíz para hacer arepas, que ese es un plato pues súper típico de Venezuela, y leche para los niños. En cuanto a medicina, buscaban mucho acetaminofén, que es para los dolores y para todas estas enfermedades como dengue, como zika, como chikungunya. Y también medicamentos para enfermedades puntuales en las que se necesita récipe, porque en Venezuela pues no hay nada. Fue una jornada satisfactoria. Autobuses esperaban a los venezolanos de este lado, habían en Cúcuta y en Arauca, para llevar a los venezolanos a los comercios. La Policía Nacional Colombiana se portó a la altura, incluso ayudaron a mujeres y a señores mayores a cargar bolsas. La atención de los colombianos en los comercios y la ayuda que le prestaron los colombianos a los venezolanos fue de primera. Miles de familias también se pudieron reencontrar, aunque sea por unas horas, pues algunas instituciones dicen que calculan que en Colombia viven unos 500.000 venezolanos a raíz de toda la crisis en la que el chavismo llevó a este país. También debo resaltar la muestra de agradecimiento de los venezolanos al pueblo colombiano. Fueron infinitas en las redes sociales. Se llenaron de imágenes con ciudadanos con banderas de Colombia y Venezuela, videos de mis connacionales con lágrimas en los ojos agradeciendo pues a toda la ayuda de todos los colombianos. Además fotos de anaqueles llenos como alguna vez pasaba en Venezuela. Y recordemos que hace unos meses el canciller Delcy Rodríguez negó en la OEA la crisis humanitaria de su país, argumentando que tenían alimentos y medicinas para satisfacer a 3 países del tamaño de Venezuela. Yo no sé dónde estarán esas medicinas, porque para muestra un botón, doctor Fernando, cuando más de 100.000 personas deben cruzar a otro país para comer, ya no hay nada que negar. Y para muestra otro botón, murió un hermano de Hugo Chávez de una infección intestinal. De infecciones intestinales no se muere la gente, salvo que no haya un antibiótico para combatir la infección. Y es que en Venezuela no hay nada, no hay un antibiótico, ni siquiera para el hermano de Hugo Chávez, que se murió de lo que ya no se muere la gente, de una infección intestinal. Increíble. La situación de Venezuela es dramática. El encuentro con los colombianos es un encuentro entre hermanos, somos lo mismo.
La pregunta es por cuánto tiempo más estamos en capacidad de recibir a nuestros hermanos venezolanos. Con los brazos abiertos los tendremos siempre. Tendremos lo que ellos están buscando, que son las mercancías básicas para sobrevivir, que son los alimentos, que son las medicinas. Los tendremos. Esta huelga camionera, esta situación crítica de Colombia, ¿cómo nos va a permitir recibir avalanchas crecientes de venezolanos? Hay fotografías sencillamente conmovedoras de la situación de los puentes, de lo que eran los ríos humanos, de gente de Venezuela que venía a recibir un poco de calor, un poco de afecto, algunas medicinas y algo que comer, un poco de leche para llevarle a niños sedientos, a niños que se mueren de hambre, a niños que padecen inanición. La llegada de venezolanos nos tiene que dejar muchas lecciones, entre otras, para que aprendamos lo que es el socialismo del siglo XXI. Y entonces nosotros, ¿por qué puente pasaremos y para dónde iremos después de que nos acaben de arruinar las FARC? William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 18 de julio del año 16, son las 6:26 de la mañana. Tenemos una noticia pues que obviamente nos tiene a todos de pelo parado. En la República Bolivariana de Colombia, que preside el comandante Santiago, el paro continúa. ¿Y de qué manera? La situación avícola se empeora. Los productos escasean. Sin azúcar en varias cadenas de supermercados. Sin carne ni pescado. Y sin huevos para afrontar semejante crisis. Colombia avanza a la inminente venezolanización de su economía. La leche derramada mientras los niños se mueren de sed y de hambre. Las frutas se pudren, los frigoríficos se quedan sin trabajo, como lo asegura desde su escaparate el gran analista vallecaucano Humberto Botero. ¿Qué pasa en Bogotá con Guadalupe y San Martín? Camagüey en Barranquilla, Frigosinú en Montería. Pruebas al canto. El frigorífico de Occidente, que atiende el sacrificio de bovinos y porcinos en sus condiciones normales de mercado, sacrifica 250 bovinos diarios y 1.200 porcinos. El paro camionero los condujo a sacrificar 15 bovinos y 500 porcinos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con los frigoríficos de Villavicencio, Medellín y Dorada? Doctor Londoño, sin carne no hay alegría, ni leche, y sin huevos para hacerle frente. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Quién gobierna este país? Nos estamos, además de empobreciendo, muriendo de hambre. Sí, señor. Lo uno viene enlazado con lo otro. El gobierno no es capaz de arreglar el paro camionero. No ve que tiene todas sus energías puestas en las conversaciones con las FARC y con el ELN. No le parece. A los camioneros les dejó pues el muchachito este de Manizales, que tiene cara de muchachito, pero que tiene 43 años, que serían suficientes para que fuera un hombre maduro, que no lo es, y un hombre ilustrado, que no lo es, y un hombre capaz de manejar situaciones difíciles, que no lo es. Y está solo, porque no tiene un peso, y esto es una cuestión de plata. Esto es una cuestión de tarifa, de costo de los combustibles, de costo y cantidad de peajes que se cobran en las vías y de la situación de la sobreoferta camionera. Esto es un problema de plata, este es un problema de dinero, que es por lo que se presentan los conflictos sindicales que este gobierno no sabe resolver, no es capaz de resolver. Y entonces muy Orondo dice que él demostrará su fortaleza, la que no demuestra con las FARC, la que no demuestra con el ELN, con los bandidos, la que no demuestra con las BACRIM, la está demostrando con los camioneros, que son gente de bien. Sí. Y les declara la guerra y les anuncia que les va a quitar los camiones y que les va a quitar las licencias y que les va a quitar los permisos sindicales, que los va a dejar sin comida, que los va a arruinar.
Ese es el tratamiento que le da a los camioneros y paradójicamente el tratamiento que les da a las FARC es traerlas al Congreso, llevarlas a sitios especiales donde van a vivir por cuenta del Estado, perdonarles todas sus antiguas culpas, todo su terrorismo, de manera que ahí está el contraste, ahí está establecida la manera como Juanpa enfrenta el terrorismo en Colombia y cómo enfrenta una huelga sindical que es legítima, está definida así en la Constitución, Así es. y que sencillamente no supo manejar. Cuando habló Juanpa del paro camionero hace menos de una semana, Sí. cuando le declaró la guerra a los camioneros, hasta ese momento no había tenido tiempo ni de atenderlos, ni de hablarles, ni de No mirar les su pone la situación. cara, no les pone la cara. Bueno, Que es lo grave. Ellos dicen, bueno, Claro. ¿por qué no se sienta con nosotros como lo hacía el doctor Álvaro Uribe Vélez? pues como lo hace un mandatario que lo sea de veras, y el presidente Uribe hubiera estado allá desde el primer día, y no hubiera habido segundo día de paro camionero. Así es. Porque si le hubiera encontrado una solución, entre personas razonables las soluciones tienen que aparecer. La situación del país es crítica, usted la describió en parte, la falta de los alimentos es más grave y ojo, el Señor. costo de ellos, porque faltan los alimentos, se encarecen. Y se encarecen de manera vertiginosa, de manera que este es más combustible para la hoguera inflacionaria. Porque nos vamos a morir de hambre. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a los compañeros de la mesa y a todos los oyentes. En entrevista al diario El Tiempo, el 4 de julio pasado, el viceministro de Hacienda y Crédito Público, Andrés Escobar, insistía en que el gobierno tiene la intención de presentar al Congreso la reforma tributaria antes de finalizar el año. El proyecto tendría mensaje de urgencia, como suele ocurrir con las reformas que se hacen para enfrentar coyunturas específicas, en este caso una crisis en los ingresos del Gobierno Nacional Central. El déficit, doctor Londoño, ya ronda el 4%, aunque autorizado por el Comité de la Regla Fiscal, lo que va en contravía de lo que originalmente se había estipulado. Las cosas no parecen mejorar y probablemente el déficit va a superar el máximo estipulado en el marco fiscal de mediano plazo muy pronto. Por su parte, el gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, en entrevista con la revista Semana, ha aceptado que la meta de inflación por segundo año consecutivo no se va a cumplir, aunque insiste en que el manejo de los choques que ha recibido la economía ha sido adecuado por parte del gobierno. Critica, sí, el hecho de no haber presentado a tiempo la reforma tributaria. Las cosas para el gobierno, doctor Londoño, no están fáciles. Además del plebiscito por el que sigue haciendo campaña sin que la Corte se haya pronunciado aún, las fuerzas políticas se reorganizarán en 2017, pues inicia el año electoral. Todo esto enmarcado por una inflación galopante de 8.6% acumulada, aunque mucho más en alimentos, como lo hemos dicho aquí en la hora de la verdad, el paro camionero que sigue sin resolverse, como lo acaba de decir William, el sector minero energético en crisis y anuncios que van y vienen desde La Habana. Esto hace que sea muy difícil la discusión serena y sensata que requiere la reforma tributaria por parte del Congreso de la República. De no presentarse, doctor Londoño, la reforma, con lo que se esperarían recursos por alrededor de 2 puntos del PIB, es decir, entre 15 y 20 billones de pesos, el gobierno enfrentaría el próximo año una crisis aún más grave que la que no logra superar en este 2016. Insistimos, además, en revisar el artículo 3 del Acto Legislativo para la Paz, pues incluye un plan importante de inversiones. El problema es que el gobierno nacional está sin plata, los departamentos están peor y los municipios, pues ni hablar. ¿Cómo van a hacer? La ventaja, doctor Londoño, William, Roberto y queridos oyentes, es que la situación no es grave. Esto es la prosperidad para todos. La prosperidad para todos. El problema fiscal es un problema de dimensiones enormes. Lo trataremos más adelante con el senador del Centro Democrático, Iván Duque. Los temas son gravísimos y la inflación, los datos de inflación que usted dio, no tienen en cuenta para nada el paro camionero. Nadie sabe cuánto se ha encarecido
cuánto se han encarecido los alimentos con ocasión de este paro camionero. Ya íbamos Nadie en el sabe. 14.5, doctor Londoño, imagínese a lo que vamos a llegar, cerca a un 16-17% acumulados 12 meses. Espérese y verá lo que viene. Del paro camionero se sabrá cuando se haga el balance trágico de lo que han sido estos 40 días, ¿llevamos ya? Sí, señor, 40 días y 40 noches. ¡Qué horror, qué horror! Un diluvio. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, queridos oyentes, compañeros. El golpe militar contra el primer ministro Erdogan fue sofocado rápidamente en las calles por ciudadanos que atendieron el llamado que el jefe de gobierno hizo desde su teléfono inteligente a través de una aplicación de Facebook. Un signo de los tiempos. En otra época habría bastado con que los golpistas controlaran los medios de comunicación masivos. Pero ¿cómo controlar las redes sociales? El intento de golpe deja cerca de 290 muertos y muchas preguntas. ¿Cómo afectará este intento de golpe la situación política en dicho país? ¿O la lucha contra el Estado Islámico? ¿O su acceso a la Unión Europea? Recordemos que Turquía no es cualquier país del Medio Oriente. A pesar de que el 96% de sus habitantes profesan el islamismo, ha sido un Estado laico desde su fundación en 1929 por Kemal Atatürk, quien impuso severas reglas de secularización de la vida civil, impuso códigos de vestir occidentales e incluso frustró los intentos de restaurar el califato. Está estratégicamente ubicado a las puertas de Europa y con fronteras con Rusia, Irak, Irán, Siria y el Estado Islámico. Alberga 3 millones de refugiados de Siria. Tiene el segundo mayor ejército de la OTAN y ha sido tradicionalmente un aliado de los Estados Unidos. Pero el primer ministro Erdogan, con 13 años en el poder, abraza el Islam amenazando el carácter laico de Turquía y en repetidas ocasiones ha exhibido su carácter autoritario. Se teme que va a aprovechar el intento de golpe para eliminar a sus adversarios políticos. El ministro de Gobierno admitió que más de 6.000 personas fueron detenidas el domingo, incluyendo casi 3.000 miembros de las fuerzas militares. Sin embargo, el hecho de que un número tan alto de militares fueran arrestados alrededor del país demostraría que si bien es una minoría, se trata de un grupo significativo y quizás de una fractura entre el estamento militar. Incluso el poder judicial ha sido afectado con la destitución de 2.745 jueces. Los medios reportan que la multitud que ayudó a frustrar el golpe de Estado estuvo conformada por sus seguidores religiosos y que el momento fue un triunfo del islamismo. Los manifestantes no invocaban principios democráticos, sino que entonaban eslogans y cánticos religiosos. El domingo, desde 85.000 mezquitas, líderes religiosos invitaban a continuar las movilizaciones de apoyo al primer ministro. El problema es que Turquía era, hasta ahora, una república laica secular, como dijimos al comienzo. Durante los funerales de algunas de las víctimas en Estambul, el primer ministro ha sugerido la posibilidad de restaurar la pena de muerte, medida que afectaría negativamente, uno diría que frustraría las posibilidades de que Turquía acceda a la Unión Europea. También ha acusado al clérigo Fethullah Gülen, exiliado en los Estados Unidos, de estar detrás del intento de golpe y ha demandado su extradición, lo que podría implicar una tensión diplomática con Washington. La pregunta, doctor Londoño, es si lo que nos espera es una Turquía islamista y autoritaria, y como Irán, adversaria de Occidente. Bueno, el presidente de Turquía o primer ministro, para efectos prácticos, es lo mismo. Lo que pasa es que en Turquía no hay un orden monárquico del cual el primer ministro sea primer ministro, ni hay como en España un jefe de gobierno que tenga también un primer ministro con capacidad de hacer gobierno. Son instituciones distintas, no importa. Lo que importa es que hasta ahora ha sido una democracia, mal que bien, y un Estado laico, mal que bien. ¿Qué tal que esto suponga un viraje hacia el islamismo y que tengamos allá otra república teocrática islámica?
Eso significaría una ruptura con Occidente, con los Estados Unidos en particular. Obviamente el presidente Obama no se ha dado cuenta de esto, ni sabe de esto, ni le importa. Él está dedicado a otras cosas. Pero una Turquía volcada hacia el Islam es un dato con el que no contábamos y que puede complicar infinitamente el mapa terrorista y el mapa de inestabilidad del mundo. Incluso, doctor Londoño, ahora que usted lo menciona, justamente Erdogan intenta convertirse en presidente y con amplios poderes que superarían los que tiene ahorita como primer ministro, por cierto. Pero entiendo Sí. que Erdogan es presidente desde 2014. Fue primer ministro hasta 2014 y se elige presidente, hay un primer ministro. Y ahora lo que está haciendo es buscar una reforma constitucional para hacer el tránsito de un sistema parlamentario a Así un es. sistema Sí, presidencial. así es. Ya lleva 3 años en el poder desde 2013 entre presidente y primer ministro, de acuerdo. Muy bien. Y entonces ahora un régimen presidencial en Turquía con un soporte mayoritario de carácter religioso que le haya permitido derrotar la tentativa del ejército que obviamente no está unido. Unos golpes de ametralladora hubieran bastado para dispersar esas multitudes. El ejército no fue capaz de asesinar al pueblo. Así fue. Y permitió que pasara lo que pasó, y obviamente Erdogan no puede mantenerse en el poder sin el apoyo del segundo ejército más grande de Europa. En fin, creo que estamos todavía lejos de hacer un diagnóstico adecuado de lo que pasa en Turquía, pero los síntomas son muy graves, como lo revela Roberto Mora. Dios nos tenga de su mano. Y en un minuto, Iván Duque, senador del Centro Democrático, generación del 14, estará con nosotros en la Hora de la Verdad.